una consulta, Enzo Peña es mi nombre. Respecto a la corrección, sé que hubo un día de corrección de la prueba, la que fue por Zoom, pero no pude entrar porque era de mañana y estaba trabajando. Sí. Y tengo una duda porque ¿Usted de qué hora trabaja? tengo horarios rotativos, pero generalmente en la mañana de 8 a 15:30. Por eso pusimos el horario a partir de 7:30, pensando en lo que entraban, en lo que trabajaban a las 8. Y me desperté ese día 7:15. ¿Sabe lo que yo laburo hasta las 3 de la mañana? ¿Sabe lo que fue para mí? Y usted no fue a la consulta. ¿Qué hacemos, Américo, con una persona así? ¿Eh? Pero tengo que ir al trabajo, profe, me lleva como media hora. Bueno. ¿Y la echamos del curso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra cosa no se puede Hay que hacer? echarlo. Gracias, Por lo menos compañero. echarlo del curso. Muchas gracias. No, mentira. ¿Qué se hace? Se entiende, profe. Me Se interpretaron enseguida comprende. ahí, ¿eh? Se ponen en el Bueno, a ver, lugar. ¿cuál es la consulta de eso? No, nada, que en los ejercicios de desarrollo, yo entiendo, por lo menos por lo que veo, que los hice muy parecidos a lo de la solución y tengo la calificación que tengo, tipo, no es ni cerca de 6. En uno tengo 1 y en el otro 3. Bueno, hagan así, arranquen la clase, porque no vamos a perder la clase de hoy en eso. Yo voy chequeando, Américo, lo de eso. Dale, perfecto. Eso le decía. Para desarrollo de la prueba virtual, es eso, ¿no, verdad? Sí, el que era uno de inducción y el otro era algo con conjuntos. Ok, la busco. Dale, gracias, disculpa la joda. No, por favor, vamos arriba. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Práctico Américo, 9. ¿Trabajaron? ¿Tienen dudas? Arrancamos a repasar cosas. Una consulta, Américo. Sí. Es con respecto al cuestionario del miércoles. ¿Va a estar todo el día? El cuestionario sí va a ser igual que los otros cuestionarios, ¿no? Todo el día. Sí. Va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y lo otro es, para el parcial, ¿qué temas van más o menos por ahí? Y va a ir desde primero escuela, jardinera, hasta ahora. No, pero yo no fui a la escuela, en el liceo. Claro, lo que pasa es que tenemos que saber hablar, tenemos que saber sumar. Restar. Restar. Multiplicar. Ya se va complicando, ahí ya se va complicando. Dividir. Pero nos salteamos lo que sucedió en el primer parcial, ¿o no? No, formalmente va a ser desde inducción completa en adelante. Y inducción completa ya fue, ¿cierto? Pero que le fue tan mal en inducción completa que va a estar también. Póngalo de vuelta, sí. Sí, a mí me gustó. Sí, póngalo por favor, porque sinceramente a mí no me quedó claro y tengo muchas dudas. Estoy intentando practicar ahora. Fíjense que eso de sumar, restar no era ninguna broma, porque la primera parte era resolver ecuaciones, inecuaciones, despejar, razonar, y eso luego tienen que saber hacer. Entonces, era broma y no broma, que en realidad, por más que no te preguntemos específicamente despejar o resolver esta inecuación, las tenés que saber hacer para todo lo que sigue. Américo, voy a crear un breakout room, me voy con Enzo y le voy hablando del... Perfecto, así le demostrás y le hablas de la prueba y la corrección. Ahí va, a ver si me doy maña y lo logro hacer, ¿no? Dale. ¿Te manda un break room? ¿Te armo uno o no? ¿O pudiste hacerlo? Yo soy coanfitrión, supongo que lo puedo armar, pero como estoy con la tablet, mejor si vos la armás y con nosotros dos ahí. Me mandás a mí y a él. Ok. Asignar. Marcelo. ¿Y cómo llamaba el chico este? Enzo Peña. Enzo Peña. Ahí está, poder entrar, chicos. Enzo Peña ya entró. Bueno, chicos, vamos avanzando entonces. Profe, ¿podríamos hacer uno del 6? ¿Del 6? Sí. ¿Del repartido 6? No, del práctico 6, del práctico 9, del ejercicio 6. Del ejercicio, claro, pues va solo este para la prueba, ¿no? El 9, el ejercicio 6.
Profe, una consulta. ¿Hoy vamos a arrancar con continuidad o vamos a darla el martes? Y vamos a tratar de hacer todo lo más posible hoy, ¿no? Por lo menos en continuidad tiene que estar introducida, lo vamos a ver si podemos. Ver lo que dice Bolzano, capaz. Vamos a tratar de avanzar, ¿no? Porque tienen el fin de semana que cuando ustedes tienen más tiempo para estudiar. El 6, bueno, vamos a ver si lo podemos compartir por acá. Tic, tic. Bueno, lo que me piden es el límite de f de x cuando x tiende a A en cada uno de los ejemplos. O sea, cuando A igual 3 en el primero. Entonces, si ese límite da 1, a ver quién me cuenta. El primero, si ese límite da 1. ¿Lo ven en pantalla o no? ¿O lo estoy viendo yo solo? Sí, lo vemos. Se ve, Ah, se ve, bien. se ve. Que cuando esa función, que el límite cuando esa función tiende a 3, por derecha tiende a 1 y por izquierda también. ¿O Sí, no? pero lo que me piden es hallar Lo esto. que dice es suplantar f de x en el límite de x Te cuando tiende a pide 3. hallar este Por eso. límite en cada caso. Entonces, en el primero, ¿qué Y puedo puede ir decir? despejando, ¿no? Y podés, Despejar no es una ecuación, es un límite. ¿Qué puedo podés- decir del límite cuando x tiende a 3 de f de x? Esa es la pregunta en realidad. Entonces, si este cociente da 1, quiere decir que ¿cuánto da el límite de 2f? Da 5. Da 5. O sea, de acá yo puedo decir que el límite de 2f de x es igual a 5, cuando x tiende a 3. Entonces, ¿cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 3? Si 2f de x me tiene que dar 5, ¿a qué tiende f de x? 2,5. Sí, 5 medios, correcto. Simplemente eso. Para que eso de 1, ¿Por lo de qué, arriba tiene que dar lo mismo que lo de abajo. por qué 2f(x) tiende a 5? Y porque si 2f de x sobre 5 te tiende a 1, ¿a qué tiende f de x? Ah, bien, bien, bien. Cuando x Profe, de tiende a todos modos, 3. despejando creo que puede sacar Claro, lo que esa pasa conclusión. que O sea, el capaz no es lo despeje, mejor, pero... hay que tener cuidado con el despeje, porque en realidad está mal. Yo no puedo decir despejo porque esto no es una ecuación. Es una ecuación, sí, pero es un límite. Esto de acá se aproxima a 1. No es 1 como para que yo despeje. No puedo decir paso multiplicando el 5. No, no es posible. Porque esto es el límite da 1. No significa que ese cociente sea 1. ¿Ah? Esto no significa que 2f de x sobre 5 sea igual a 1. Eso no es cierto. ¿Ah? No significa eso. Significa que se aproxima a 1. Por eso no hay que verlo como una ecuación, por más que es bastante tentador decir, es una ecuación. Ahora, que el límite de este cociente sea 1, significa que el límite de arriba y el límite de abajo son el mismo, dan lo mismo. Entonces ahí saco que el límite de 2f de x sobre x menos 3 tiene que ser 5. El límite tiene que ser 5. Nuevamente, eso no significa que 2f de x es igual a 5. No, eso no es cierto. Significa que el límite de 2f de x se aproxima a 5. Entonces, si eso se aproxima a 5, significa que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es ¿cuánto? ¿A cuánto se aproxima f de x? A 5 medios. ¿Significa que f de x es 5 medios? No, no significa que f de x es 5 medios. Significa que se aproxima a 5 medios. ¿Ah? Profe, Entonces, ¿puede haber otra sí. forma de averiguar cómo sería ese límite? Porque, tipo, de las veces que fui al liceo, tipo, nunca los vi así, sinceramente, y me arrepentí cuando hiciste esa Lo foto. que pasa es que ahí ya te están diciendo cuánto da el límite. Ah, bueno. Te están diciendo que el límite ese da 1.
si ese límite da 1, esto es una afirmación, pues ya estás partiendo de esto, que este límite es 1. Entonces, si ese límite es 1, el de arriba tiene que tender a lo mismo que el de abajo. Entonces, el límite del numerador tiene que ser 5. Siempre cuando x tiende a 3. Si el límite de 2f de x tiene que ser 5, o sea, 2f de x se tiene que aproximar a 5, significa que f de x se tiene que aproximar a 5 medios. Así que para que sea cierto esto que a mí me dijeron que es cierto, el límite de f de x tiene que ser 5 medios. ¿Lo siguieron? Sí. ¿No? Pero ojo con la ecuación. No es cierto que 2f de x sobre 5 sea 1. No es cierto que 2f de x sea 5. Y no es cierto que f de x sea 5 medios. Se aproximan a esas cosas, pero no son esas cosas. Sí, yo tenía esa duda, si era hacerlo de esa forma o razonar más o menos cómo podrías sacarlo adelante, digamos. Pero Claro. ya me quedó claro. Bien. Avancemos un poquito. El 7. Ya que arrancamos ahí, arrancamos en el 7. A ver si puedo, porque ahora no se me va el lápiz. Ahí sí, tipo, lo que tendrías que hacer es sustituir, ¿no? ¿En cuál? En el ejercicio 7. En el ejercicio 7, vamos arriba. Siempre que yo tengo que hallar el límite, lo primero que hay que hacer es ver qué pasa. Vamos a ver si puedo poner acá. Igual yo dije el 7 porque vos dijiste 7. Si querés poner otro ejemplo del anterior, estaría. No, pero igual, miremos por ejemplo acá. Vamos a arrancar con el 3. Cuando yo voy a hacer un límite, lo primero que tengo que hacer es ver a qué tiende, si hay algún problema o no. Pero si yo vengo acá, esto me tiende a 0, 1 menos 1, 0. Y vengo abajo y me queda 1 menos 3 más 2, 0. Y algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, no tengo idea qué pasa. Porque yo podría tener, mire, límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre x, esto es 0 sobre 0, pero se simplifica. Y me queda el límite de x cuando x tiende a 0, que es 0. Pero también podría tener al revés, podría tener el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x a la 3. Se me va hasta x y me queda el límite de 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0. Y si esto tiende a 0, un número sobre algo muy chiquitito me va a dar infinito. O sea que siempre que yo tenga un 0 sobre 0, puede pasar cualquier cosa. El tema es que como son polinomios... Tenés que factorizarlos, ¿no? Claro, si son polinomios, significa que el de arriba admite la raíz 1. Y significa que el de abajo también admite la raíz 1. Entonces podemos factorizarlo o hacer Ruffini, como ustedes quieran. El de arriba es fácil, porque el de arriba se puede escribir como producto notable, lo hicimos muchas veces, x menos 1 por x más 1. El de abajo hallan las raíces, y si no quieren hallar las raíces, saben que admite raíz 1. Pueden hacer Ruffini. 1, menos 3, 2, bajan por 1, que es la raíz. 1, 1, menos 2, 0. ¿Qué significa? Que el de abajo se puede escribir como x menos 1 por x menos 2. Y acá se simplifica, porque justamente los dos factorizados tienen el factor x menos 1. Una vez que eliminé el problema, ya está, ¿qué me quedó? Vuelvo a probar. X más 1, 1 más 1 tiende a 2. X menos 1, 1 menos 2 tiende a menos 1. 2 sobre menos 1 es menos 2. O sea que si tengo cociente de polinomios y admiten la misma raíz, arriba y abajo, puedo simplificar. ¿Haciendo qué? Factorizándolo. ¿Sí? ¿Lo siguieron? ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Tuvimos que hacerlo porque era indeterminado. Era algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Y ahí no puedo afirmar nada. ¿Ah? Sí podría afirmar si tuviera límite. Cuando x tiende a 1 de, yo qué sé, x2 menos 1 sobre x más 5. Ahí no habría problema, porque esto tiende a 0.
Esto tiende a 5 y 0 dividido 5 hasta ayer seguía dando 0. No escuché el informativo y se había cambiado, pero 0 dividido 5 daba 0. Profe, Dime. una pregunta, ¿podemos cuando después hacer el 4.4? Sí, claro. Ujú. Pero igual me importa redondear este entonces. A ver quién me dice cuánto da este, el 5. ¿Quién se anima? Te da 2A, puede ser. Claro. ¿A qué tiende lo de arriba? Tiende a X menos A por X más A. Ah, tiende a 0. A Ahora cero. vamos a ver Claro, sí, sí, tiende a exactamente. 0, sí, sí. Ahí está, perfecto. Ahí Entonces está, lo y que lo hizo, ¿quién fue que factoricé. habló? Facundo. Facundo, ¿no? Sí. Lo que hizo Facundo, como era 0 y 0, son polinomios, se puede factorizar para simplificar. Entonces, me dijo Facundo, dice, bueno, el de arriba lo puedo escribir como x menos a por x más a. El de Y abajo queda correcto, igual. lo que hizo ahí Facundo fue factorizar. Cuando queda dividido x menos a, ya está, se le va. Claro. Y le queda x más a, le queda el límite cuando x tiende a a de x más a. Y eso me da 2a. Así que muy bien. Así que más o menos le quedó claro, si es cociente de polinomios. Puede pasar que tienda a infinito, puede pasar que tienda a 0, puede pasar que tienda a un número, pero si tengo 0 sobre 0, voy a tener que factorizar. Si es cociente de polinomio y arriba tengo x a la 5 y abajo tengo x a la 3 y x tiende a infinito, obviamente el de arriba va a ser más fuerte que el de abajo, se van a simplificar. Pero si tiende a un número y me da 0 sobre 0, voy a tener que simplificar yo. Ahí se me fue todo. Vamos de nuevo. Bien. Entonces, el 7 más o menos creo que les quedó claro. El 4, a ver quién había preguntado del 4. Este fue el que estuvimos viendo ayer. ¿Cuál es tu pregunta del 4? ¿Ayer hubo clase? Yo pensé que por el paro Ayer no no, el había. otro día, el martes. El martes estuvimos haciendo este. Yo no entré el martes. El 4.4, en las soluciones del práctico, dice como que da 2. Y a Y mí. vamos a ver el 4.4. Cuando x tiende a 1, f de x. F de x era la roja, ¿no? Sí, Y bueno, cuando x se acerca a 1, la roja ¿qué tiende? a 2, A 2. Y si lo tengo al cuadrado, 4. ya está, terminó. Ah, ok. Ahora, si te dijera g de x, ¿qué pasa cuando x tiende a 1? ¿A qué tiende g de x? G de x es el azul. A -2. No, ¿por qué? Si vengo No, por la derecha, si vengo por la derecha, ¿qué pasa? Por la derecha 1 y por la izquierda -2. O sea, no existe. Entonces no No existe el existe. límite. No existe Para que exista el límite, porque son diferentes. Sí, sí, pues son distintos. o sea, para que exista el límite tiene que ser igual de los dos lados. No interesa lo que pase en el punto, solo interesa que de los dos lados se aproxime al mismo valor. Después conseguí que eso estuvimos haciendo el martes pasado. Bien. Bien, operaciones tic, 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 tic. Esto es, bueno, ya vieron cómo se hace ese, ya vieron cómo se hace el 7. Valor absoluto. Veamos un poquito. El primero no hay problema, porque me queda -4 más 4. ¿Cuánto da -4 más 4? 0. Bien, hasta ayer daba 0, repito, no escuché el informativo, si cambió, pero -4 más 4 es 0. Pero ¿qué pasa con el segundo? Cuando x tiende a 3, arriba tiende a 0. Y abajo también tiende a 0. Pero ¿qué pasa con ese valor absoluto? Valor absoluto de x menos 3. Cuando yo me acerco a 3, justamente, ¿qué pasa con ese valor absoluto? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se separa ese valor absoluto? Puede ser menos x menos 3 o x menos 3. Exacto, puede ser x menos 3 o menos eso, o sea, menos x más 3. Esto si x mayor o igual a 3. Y este si x menor a 3.
Entonces, cuando voy a analizar este límite, el 2, digo, bueno, como hay situaciones distintas, si estoy por arriba de 3 o por abajo de 3, digo, bueno, límite, cuando x tiende a 3 por la derecha, de valor absoluto de x menos 3 sobre x menos 3, estoy por arriba del 3. Entonces, el de arriba te queda x menos 3 y el de abajo x menos 3. Y x menos 3 sobre x menos 3 es 1. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de lo mismo? Valor absoluto de x menos 3 sobre x menos 3. Como x tiende a 3 por la izquierda, x menos 3 es esto. Como x tiende a 3 por la izquierda, ¿qué pasa arriba? Estoy por abajo del 3. Entonces, ¿qué me queda arriba? Menos x menos 3. Y abajo x menos 3. Y eso me da menos 1. No existe. Exacto. Si por la derecha me da una cosa y por la izquierda me da otra, la conclusión que tenemos que sacar de acá es que entonces no existe el límite cuando x tiende a 3 de valor absoluto de x menos 3 sobre x menos 3. Pero sí los laterales, ¿no? Sí, los laterales. ¿Existen los dos límites laterales? Sí, existen. Pero no existe en, Pero en esa función. exacto, no existe ese límite. Bien, así tienen que razonar todos estos que tienen valores absolutos. Separarlo y ver qué pasa por la derecha y qué pasa por la izquierda. Si da lo mismo, existe el límite. Si no, no existe el límite. Bien. En los siguientes tenemos un infinito. Entonces acá tenemos que trabajar un poquito más. Porque tengo más infinito menos infinito. Es indeterminado también. Porque puede ser un infinito más grande o un infinito más grande el que el resto. Borremos todo esto. Entonces, en los infinitos, si yo tengo resta de infinitos, no puedo afirmar nada. Porque yo podría tener, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado menos x. ¿Ah? Pero ¿qué pasa con esto? Esto yo podría poner como x por x menos 1. Y esto tiende a más infinito, y esto tiende a más infinito. Y entonces esto me dio más infinito. ¿Ah? Sin embargo, acá yo tenía más infinito menos infinito. Tenía una resta de infinitos y me dio más infinito. Pero si yo hubiera tenido menos x2 más x, también tengo una resta de infinitos. Esto tiende a menos infinito y esto tiende a más infinito. Pero esto, si yo factorizo lo mismo, ¿qué me va a quedar? X por menos x más 1. Esto tiende a más infinito, esto tiende a menos infinito. Y más por menos, menos infinito. Entonces, ¿qué significa estas dos cositas que hice acá? Que si yo tengo algo que tiende a más infinito, menos algo que tiende a más infinito, o sea, resta de infinitos, no puedo afirmar nada. Puede ser más grande este o puede ser más grande este. Resta de infinitos como cociente de ceros es indeterminado. Vamos a nuestro problema, al 3. Profe, lo de infinito lo decís porque es 1 sobre 0, ¿no? En este caso, claro, porque acá tenés ahora, cuando vamos a analizar de a 1, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 sobre x, entonces, a 0 por la izquierda... Es un número muy chiquitito. Muy chiquitito y negativo. Y negativo. Entonces, 1 sobre algo muy chiquitito me da algo gigante y negativo, menos infinito. Mientras que si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 sobre x, lo abajo muy chiquitito, pero positivo, entonces me da más infinito. ¿Lo siguen? ¿Lo de abajo positivo porque es valor absoluto? No. Olvídate de eso. Estoy haciendo el límite este de 1 sobre x. Es porque es por derecha. Exacto. Pues estoy haciendo solo el de 1 sobre x. No estoy haciendo ese todavía. Ok. Lo mismo yo le dije al límite cuando x tiende a 2 por la derecha
de 1 sobre x menos 2. Yo tengo que hacer el signo de x menos 2. En 2 vale 0. Más menos. Quiere decir que si yo me acerco por la derecha, es positivo. 1 sobre algo que tiende a 0 y es positivo me da más infinito. Ok. ¿Qué pasaba si acá me hubiera acercado por la izquierda? 2 menos. Acá me hubiera acercado por este lado. Entonces me hubiera quedado 0 menos en vez de 0 más. Me hubiera quedado un número negativo. Entonces en vez de más infinito me hubiera dado menos infinito. ¿Sí? Ahora volvemos a nuestro problema, al 3. Esto le quedó claro, ¿no, chicos? Sí. Sí, sí. Y con el valor Entonces, absoluto es lo ahora mismo. vamos al Por 3. un Y lado, vamos a mirar por a un qué lado te va a existir y por el otro lado. vamos a qué tiende cada cosa ahora, ya que sabemos eso. 1 sobre x, cuando x tiende a 0 menos, ¿a qué tiende? A menos infinito. A menos infinito. ¿Y qué pasa con 1 sobre el valor absoluto de x? Lo mismo, pero puede ser menos infinito o más infinito. No, cuando x tiende a 0, no importa por qué lado, esto siempre da más infinito. Porque lo de abajo es positivo. Siempre es positivo el valor absoluto. Entonces acá estoy restando más infinito. Estoy restando más infinito. O sea que me queda también menos infinito, menos infinito. O sea que me da menos infinito. Ojo que esto hace que ese límite no me interese por qué lado venga. Siempre es positivo. Porque el valor absoluto O sea, siempre es siempre, positivo. siempre que sea valor absoluto va a ser positivo. Exacto, exacto. O sea, la cuenta que te quedaría ahí sería menos infinito menos más infinito. Menos infinito, menos más infinito, exactamente. Ahí va. Y eso te da menos infinito. Exacto, porque te queda menos infinito, menos infinito, menos infinito. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Con el 4. Cuando x tiende a 0 más. Sabemos que el de la derecha, ese tiende siempre a menos infinito. Pero ¿qué pasa con 1 sobre x? Que ya lo hicimos. ¿A qué tiende el Va 1 sobre x? a más A más infinito. más Si va por la infinito. derecha, Entonces, más infinito, menos infinito. Indeterminado. Pero ¿qué pasa? Como es 0 más, acá no va a ser indeterminado porque son dos cosas que van a quedar idénticas. 1 sobre valor absoluto de x, ¿a qué puede ser igual? A 1 sobre x, si x mayor o igual a 0, mayor a 0, perdón, igual no puede ser nunca, o menos 1 sobre x, si x menor a 0. ¿Y qué pasa ahí? ¿En qué caso estoy? y si es el de arriba, X te va a mayor a quedar 0. X mayor a 0, entonces que tengo 1 sobre x. Entonces eso es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a 0 más de 1 sobre x menos 1 sobre x. Y ahí se va con cuentas, ahí no hay que hacer límite, eso se va. 3 menos 3, 0, 2 menos 2, 0, 1 menos sobre x menos 1 sobre x, 0. Ahí simplemente cuentas. No importa a qué tiende cada uno, porque en ese caso se va simplemente con operaciones. No tengo nada. Eso va a ser 0, porque es el límite de 0. Simplemente en el caso que estamos, si sustituimos por lo que es el 1 sobre el absoluto de x, que resulta ser 1 sobre x, entonces lo que yo tengo es límite de 0, o sea, nada, 0. O sea que no queda indeterminado cuando es por la derecha. En este caso no, porque te queda 1 sobre x menos 1 sobre x, se te van. No tenés más 1 sobre x, se te fue. Es como si vos tuvieras x a la 5 menos No, sí, x a sí, la 5. eso lo entendí, pero ¿qué pasa con el menos 1 sobre x? El otro. ¿Cuál otro? Si Porque vos tenés estamos en 0 más. Ah, estamos en cero positivo. Claro. El 0 negativo fue el anterior, el que hicimos en el 3. Y Está. ahora estamos en el 0 positivo, en lo verde. Entonces esto no me interesa. El de abajo no te interesa, tomás el de arriba y te queda 0. Exacto. Y el de arriba se te va.
Bien. El 5 combina un poquito las dos cosas, del 7 y del 8. Porque de arriba yo lo puedo factorizar. X por 2x menos 3. Y abajo tengo valor absoluto de 2x menos 3. Así que le queda a ustedes deberes para hacerlo. Lo primero que tienen que hacer es separar el valor absoluto en dos. Les quedan dos límites, uno por derecha y uno por izquierda, y a ver qué pasa. En el cuestionario, si nos tocara el límite de x cuando tiende a 0 más de 1 sobre x menos 1 sobre x valor absoluto, ¿te ponemos que es indeterminado en un principio y después hacemos el segundo paso? ¿O directamente damos el segundo paso? No, directamente lo que haces vos es, sí. Primero, acá yo miro y sería un infinito y menos un infinito, pero el problema de acá es que cuando yo voy a estudiar el valor absoluto, se me va. Entonces me da 0. O sea que lo hiciste como para hacerlo evidente y que viéramos que Sí, se podía sí, resolver. para ser evidente que eso se iba. Porque en 0 más, esto es 1 sobre x. Es 1 sobre x. Y la ¿Alguna otra única, pregunta, chicos? estaba preguntando justamente, la única manera de que den infinito, o sea, más infinito o menos infinito, es cuando es 1 sobre algo que tiende a 0. Sí, claro. Bien. Nunca me había quedado claro eso desde el liceo. Porque es algo Uno o que cualquier tiende, número, ¿no? No tiene Claro, por qué cualquier ser número. uno. Claro, no tiene por qué como ser tiende uno. como tiende a Claro, lo algo tenés que multiplicar chiquitito. por un número muy grande para que te dé ese número. Ahí va, ahí Ujú. va. Y era Lo tan mismo fácil, nunca que, lo lo entendí. mismo que un número sobre infinito, ¿cuánto te va a dar? Límite cuando x tiende a más infinito de 5 sobre x. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da eso, chicos? Lo de abajo es gigante. Imagínense que tienen que repartir 5 caramelos entre 1.000 millones de chinos. ¿Cuánto le van a dar a cada uno? ¿A cero eso? ¿O Cero, tiende a cero? exacto. Cero. El de abajo es gigante, va creciendo cada vez más. 5 sobre 1.000 millones, 5 sobre 10.000 millones, 5 sobre 10 a la 43. Cada vez más se acerca al cero. Si hicieran la gráfica de eso, en GeoGebra es una cosa así. A medida que crece X, la función se va viniendo cada vez. No se olviden que la función se mueve en el eje Y. X se mueve acá. La función se está viniendo acá, se está viniendo al cero. Cuando X se está yendo a más infinito. A medida que X crece, la función acá, la imagen, está cada vez más cerquita del cero. Por eso el límite cuando X se va más infinito de eso es cero. Vamos a aprovechar a meter la cuchara. Américo, la verdad que está mal escribir esto, mira lo que voy a escribir. Porque insisto con el tema de la importancia de escribir, ¿no? Sí, sí. Voy a Más porque escribir va algo por mal. cero más porque va por arriba, ¿no? Sí, Si no si sería cero quisiéramos, sí. menos. Límite cuando X tiende a más infinito de f de X tiende a 0. ¿Por qué está mal eso? A ver, chicos. Porque si tiende a más infinito, tendría que dar más infinito, ¿no? Tipo. No. No, por eso. no, porque, o sea, la gráfica que mostró recién tendía a 0. O sea, Pero cuando ahí abajo X dice
cuando X se acerca a 0, cuando X se acerca a infinito, a más infinito y se va acercando a 0 cada vez más, pero nunca es 0. Dijo, ¿es igual a 0? ¿O qué dijo? No entendí la pregunta, ¿la podés repetir, por Dijo favor? que tiende a 0, pero tipo, ahí está diciendo X tiende a más infinito. No entiendo tipo lo que preguntó, sinceramente. La pregunta es por qué está mal Esto escrito, o sea, se ve que tiene está algo mal mal. escrito. Eso está mal escrito. ¿Por qué? Ahí dice que entonces la función tiende a 0 cuando x es a más infinito, pero si x va hacia más infinito, la función va a tender a 0, como que va para cualquier lado. Una para un lado y otra para el otro. No. Siempre va para 0, pero nunca 0. A ver. Por esto, muchachos. ¿Qué Esto se escribe escribimos en el así. anterior? Límite Pero de porque 5 es igual sobre a X. 0. Límite de f de x es 0, o se escribe, y te lo pongo en rojo, o se escribe f de x tiende a 0 cuando x tiende a más infinito. Una forma o la otra. Las dos juntas no. De esto que está acá, esto acá, está lleno los exámenes y los parciales. Y esto está mal. El límite es un número o no existe. O es más infinito, o es un número o no existe. ¿Cierto? Pero el límite no tiende a 0. Eso es cuando aparezcan doble límite, pero creo que ustedes no sé si en segundo, no me acuerdo si alguna vez le aparece el doble límite, límite de límite. Pero en principio el límite es un número, o es más infinito, o menos infinito, o no existe. ¿Está claro? Y se escribe como, vamos a ponerlo en verde, así, si es 0, o se escribe así, pero mezclar las dos notaciones como abajo, no. Lo ponen ya, lo escriben y se lo graban. El límite no tiende, el límite es, o no existe. ¿Está claro? Y Aproveché es para un meter poco esta lo que dijo pausa, alguien por ahí también, que no puede tener doble tendencia. Bueno, eso es la doble tendencia cuando ya tengamos dos variables. Límite cuando x tiende a 0, de cuando y tiende a no sé cuánto, eso es otra historia. Ya cuando estemos en segundo o estemos en segundo semestre finalizando. Por ahora no. ¿Vamos? Con una variable sola se escribe así. Bueno, nada, quería meter la cuchara porque es una de las cosas que me preocupa, que aprendan a escribir bien. Bien, chicos, avancemos. ¿Qué más han hecho? Yo llegué hasta ahí nomás. Uy, se me fue. Estos que están acá, ¿qué podríamos hacer con todos estos que están acá? Vamos a ver. Las raíces, a ver, empecemos con este. Cuando x tiende a 2, ¿qué me da eso? El 1. 2. Ya, 2 menos 1 a 1, raíz de 1, 1, 1 más 1, 2, ya está, terminó. ¿Qué pasa con este? ¿No existe? Ah, no sé, porque esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Ojo, no es 0, yo no estoy dividiendo entre 0, se está aproximando al 0. Y tengo algo que se aproxima al 0 arriba y algo que se aproxima al 0 abajo. Y es 0 más. Y es 0 más. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si yo ponía cuando x tiende a 0 menos de raíz de x sobre x? ¿Qué hubiera pasado? No existe porque el radical te queda Raíz negativo. de negativo. Ahí La no radical hubiera con negativo. existido. Exacto, ahí no hubiera existido. Así que acá de existencia no tenemos problema. Se acerca al 0, no es 0 abajo. Se acerca al 0 y es positivo, así que la Entonces, raíz ¿es 0? existe siempre. ¿Cómo hacemos ese límite? Hay que trabajarlo. La respuesta no puede ser, no sé, indeterminado. La respuesta tiene que ser infinito, tal número, o no existe, como pasó allá arriba. ¿Y no es 0, justamente? No sé. ¿No A se ver. pueden echar las X y tipo queda raíz de 1? Raíz, no. No. Si Ya. raíz, si Eso, vos le haces mirá, una vez en el liceo un alumno me puso esto, raíz de x sobre x, saco la x y me quedó la raíz. Y le ¡No! digo, ¿qué hago con la raíz? Plantala, le dije, ¿cómo vas a simplificar eso? ¡No! ¡Qué animal! Es excelente. Brillante, brillante. Yo al menos te escribí un numérico Está más. mal, Visionario. está mal, pero está bien. No se Entonces, puede a quedar ver, x raíz sobre de x x, ¿de qué cuadrado. otra forma se puede escribir? Raíz de x a los medios. X a los medios. X a la 1 medio. Entonces ustedes van a tener el límite
cuando x tiende a 0 más de x a la 1/2 sobre x. ¿Y qué pasa con los exponentes si tienen la misma base? ¿Los puedes restar? Los puedo restar. Y como el de abajo es más grande que el de arriba, prefiero restarlos abajo y que me quede 1 sobre 1 menos 1/2, 1/2. ¿Y qué pasa con eso? Y te queda... Y te queda infinito a la 1/2 al final, tipo, no entiendo qué haces ahí. Cuando x tiende a 0 más, me quedaría 1 sobre raíz de x. Sí, Sí. ¿Y a qué tiende lo de abajo? a Cero. más, a 0 A más. 0. Raíz de 0, 0, tiende a 0. Y 1 Sí, más sobre infinito. 0. 1 sobre algo que tiende a 0, ¿cuánto me da? ¿0? Más 1 sobre No, infinito. algo porque Más infinito. tiende Tiende a a 0. 0. Tiende a más más infinito. infinito. Es 1 sobre algo muy chiquitito. No sé 1 cómo sobre la algo cada vez pastilla más chiquitito. de que tiende a 0 es igual a 0, porque si no. Ujú. Me está matando, me está matando. ¿Lo qué? La tendencia a 0 y La el igual a tendencia a 0 0. es... La tendencia a 0 con algo y con un divisor X. Lo que tenemos ahí es que, esto acá no sé quién me corrigió, esto, en menos es donde no existe, en más es donde existe. Marcelo te lo corrigió. Me lo corrigieron. Estamos haciendo el límite cuando x tiende a 0 más. Con cuentas, con operaciones, llegamos a 1 sobre raíz de x. ¿Mm? El denominador tiende a 0. Pero como es 0 más, si fuera 0 menos no existiría. Tiende a 0, pero tiende a 0 positivo. 1 sobre algo muy chiquitito y positivo, ¿qué me da? Más infinito. Santi, pensalo como que graficaron en tu cabeza como si fuera una gráfica de que tiende a eso, quiere tocar eso, pero nunca lo Pero no toca. es eso. Sí, 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 sí. No, Ujú. es que lo tengo, pero se Claro. me El va. Veo el otro, 0, veo la X, Y lo ta, y ya otro que está, el habíamos sur, ya condición de hecho, está. existencia y ta, más. lo otro que habíamos hecho hoy en 0 menos, ya está, porque el raíz de x sobre x, esto ya no existía. Profe, el anterior que hiciste, porque yo lo hice así. ¿Se puede hacer, por ejemplo, elevando al cuadrado? O sea, te queda. No, porque vos no podés cambiar el límite. Vos si le vas al Ese- cuadrado, ahí. estás haciendo otro límite, no estás haciendo ese. ¿Qué onda ahí? Que a la raíz de 0 te da 0 más. Raíz de 0, raíz de algo que, primero, raíz de 0 es 0. Pero lo que tenemos ahí no es raíz de 0. Raíz de un Es raíz número que de tiende a 0. 0,00000 algo. ¿Ah? Y esto va a ser 0,0000 algo. Ahora, si yo tuviera raíz de negativo menos 0,0000 algo, esto no existe. Por eso en 0 menos no existe, en 0 más sí existe. Y en 0 más el límite nos dio más infinito. ¿Lo siguieron? Ok. Mazo. Mazo, ¿en qué te quedaste? Me tranqué ahí cuando lo dijiste. A mí me dio, o sea, me dio todo igual hasta el 1 sobre raíz de X, ¿no? Hasta O ahí sea, te bien. quedó límite cuando x tiende a 0 más de 1 Más sobre raíz de x. 1 Ahí te sobre quedaste. raíz de X. Hasta ahí Bien. veníamos de acuerdo. Ahora, eso que tengo que pensar que es raíz de, como vengo con el 0 más, pensar que vengo del positivo y cómo de ahí me fui al infinito, Y pero que ahí es esto, ¿a qué se donde acerca me queda raíz el de gap. algo muy chiquitito? ¿A qué se acerca raíz de algo muy chiquitito? Muy chiquitito y me Algo. saca 0. Se acerca a 0, se acerca a 0. Sí. Y si lo de abajo se acerca a 0, es un número muy chiquitito. Es 1 dividido 0,000000000. Ah, claro, te entendí. ¿Qué pasa Claro, con por esto? inversa. Claro, 1000 Claro, millones, 2000 millones. Cada vez más chiquito lo de abajo, cada vez más grande el cociente. Entonces esto claro. se va a más infinito. Ok. Está. Yo pensé si iba por algo de los signos, algo de eso, pero no. No, Está. no. Ujú. Es eso. Dale, gracias, profe. Y si fuera por izquierda no existe porque se acerca por un 0, 0 chiquitito, pero negativo. Claro, porque raíz de un negativo no existe, punto.
Bien. ¿Qué pasa con el siguiente, con el 3? ¿Alguien hizo? ¿Alguien lo intentó? Y vamos a hacerlo. ¿A qué tiende esto? Raíz de 1 más Sí, X. intentamos. Hubo algunos que nos reunimos e intentamos. Bien. Scarponi no está por ahí, y eso, y compañía. ¿Intentaron este? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan? Hicimos, no puedo compartir. Hicimos, por un lado, raíz de 1 más X, ¿no? Y Ujú. eso dijimos, nos tiende a 1. Usamos las propiedades. Por el otro lado, teníamos la resta de raíz de 1 menos X, y ese dijimos, también nos tiende a 1. Y después teníamos el denominador que, como es X que tiende a 0, ¿no? Entonces que nos tendía a 0. Entonces nos quedaba indeterminado 0 sobre 0. Bien. Hasta ahí llegamos. ¿Y Después, cómo podemos porque ir? ahí encontramos que habían subido las resoluciones también ustedes. Ah, No es que bien. estuvimos solos, empezamos, digamos, a pelear las cosas. Y ahí lo que hicimos fue entonces hacer la parte de conjugar. Vimos Muy que estaba la bien. parte de conjugar. Está difícil de explicarlo esto, ¿no? Explíquelo usted, profe, pero Muy bien. No, pero está perfecto. más o Perfecto menos por todo. ahí anduvimos. Perfecto todo. Primero el intento. Y después ver si está subida las soluciones, si tenemos videos, si tenemos explicaciones, si tenemos aplicativo de todo, buscarlos, leerlos. Está perfecto lo que hicieron, el proceso. Ahora, el problema que se encontraron ustedes fue con una resta de raíces, raíz de A menos raíz de B, y digo, ¿cómo me saco esas raíces de arriba? Sí. Y ahí aparece un producto notable. ¿Se acuerdan que A menos B por A más B, ¿cuánto da? A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado menos menos B B cuadrado. cuadrado. Menos B cuadrado, ¿no? Y fíjense que si yo multiplicara por esto en condiciones de existencia, raíz de A menos raíz de A de B por raíz de A más raíz de B, ¿qué me daría? Ya aplico esto de acá abajo. ¿Eh? A menos B. A menos B. ¿No? Por eso dije en condiciones de existencia. Ojo, acá tenemos a veces problemita que, por ejemplo, raíz de x2, esto puede ser x o menos x. En este caso no hay ningún problema. Estamos elevando al cuadrado, porque me queda raíz de a al cuadrado, ya está. Raíz de b al cuadrado, ya está. ¿Ah? El tema que la existencia, por ejemplo, había que mirarla antes, ¿no? Porque si a era negativo, si a era menor a 0, esto no existía. Y si yo llego a hacer esto, esto pasa a existir. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero si yo analicé primero, el caso que estoy, no hay ningún problema, eso existía, tendía a 1, ya lo había dicho Alejandro. Entonces, yo podría intentar hacer eso acá. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo raíz de A menos raíz de B, yo no puedo cambiar el límite, como no sé quién fue que dijo hoy elevo al cuadrado, Pero no, puedes estaría usar cambiando el propiedades límite. radicales. Entonces, peor todavía, le estaría multiplicando algo. Pero para que eso se anule, digo, bueno, le multiplico y le divido por eso mismo. ¿Le estoy cambiando algo ahora? El raíz de A menos raíz de B. Multipliqué arriba y dividí por eso mismo. ¿Le cambié algo? No. No le cambié Agregaste. nada. Pero ahora arriba me queda A menos B. Y abajo me queda raíz de A más raíz de B. Arriba eliminé las raíces. Y abajo se me va a terminar el problema porque esto tendía a 1 y esto tendía a 1. Lo de abajo va a tender a 2. Entonces, esto es lo que dijo Alejandra, que es el método de la conjugada. Multiplicar o dividir por la conjugada. Con eso logro eliminar esas raíces. Entonces, apliquémoslos a esto, por ejemplo. Borremos todo esto. ¿Ah? Ustedes tienen límite de raíz de 1 más x menos raíz de
1 menos x sobre x cuando x tiende a 0. Lo que voy a hacer, lo de arriba y lo de abajo lo voy a multiplicar por lo mismo, que va a ser la conjugada del de arriba. A esto lo multiplico por raíz de 1 más x más raíz de 1 menos x. Pero si arriba hice eso, abajo tengo que hacer lo mismo, si no estoy cambiando el límite. ¿Lo siguen hasta ahí? Lo único que hice es multiplicar y dividir por la conjugada de arriba. Ahora, como yo ya sé qué pasaba con las conjugadas, que lo acabamos de ver, ¿qué me queda arriba? Uno Serían menos dos. x. 1 menos x menos Pero- ¿cuánto? Menos 1 más x. Menos 1 menos x, claro. Le escribo así, menos 1 Ahí va. menos x. ¿Ah? O sea, el raíz de a menos raíz de b, cuando lo multiplico por raíz de a más raíz de b, escribimos antes que daba a menos b. O sea, me queda la resta de lo que hay dentro de las raíces. Me quedó la resta de lo que hay dentro de las raíces. ¿Mm? ¿Y qué pasa ahí? Se me va a ir la x. Ahora pongo lo que pasa abajo. Entonces arriba me queda se me va el... Esto era más x, ¿no? Se me va el 1, no se me va la x, perdón. Y me queda 2x. Ahí está. Me queda 2x arriba. Se me terminó el problema arriba. Ahora, acá abajo. ¿A qué tiende esto? ¿Y a qué tiende esto, Alejandra? Que me dijiste hace un rato. Tendría 1, lo que hicimos nosotros ahí fue sacamos x para afuera. No, el espera. Vos me dijiste, vamos a seguir, después me decís lo otro. Ah, Esto pará, tendía a porque 1 y apenas esto te tendía a veo con 1. esto. 1 y 1, sí. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No están sumando? Acá No, nos tenía da problemas 0 porque estaban eso. restando, pero acá están Claro, sumando. eso nos daba 0, por eso llegábamos al 0 sobre Pero 0. ahora, ¿qué pasa acá? 1 más 1. 2. Suma 2. Entonces acá me va a quedar 2x abajo. 2 por x. Y esto va a ser 2 por x. Y 2x sobre 2x, 1. Sí. El problema que tenía con la resta de las raíces se me fue, porque acá abajo ahora tengo suma de las raíces. Ese problema ya no lo tengo acá abajo. Y arriba ya no tengo raíces, se me fue el problema. ¿Lo siguieron? Sí. Sí. Entonces, siempre que tengo resta de raíces que tienden a lo mismo, multiplicar y dividir por la conjugada es una herramienta muy fuerte, porque me elimina las raíces arriba, donde estaba el problema, y abajo me quedan sumadas, entonces tampoco voy a tener problema. Porque si están sumadas, no tengo problema. Ahora, no siempre va a estar armadita así la conjugada, porque fíjense que yo tengo, por ejemplo, en el 5 tengo raíz de 9 menos 3. No tengo dos raíces, pero puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, escribimos, si teníamos raíz de A menos raíz de B, y lo multiplico por raíz de A más raíz de B, esto me va a dar A menos B, se me fueron las raíces. Ahora, si yo tengo raíz de A menos un B, que tienden a lo mismo, ¿no? Que me dan problemas, y lo multiplico por raíz de A más ese B, ¿cuánto me da esto? A menos B cuadrado. A menos B cuadrado, exacto. Lo mismo si tuviéramos A menos raíz de B, que me dieran problemas, que tendieran a lo mismo. Lo multiplico por A más raíz de B, me daría, ¿qué? A cuadrado menos B. A al cuadrado menos B, exactamente. O sea, el método de la conjugada me sirve para eliminar alguna raíz cuando yo tengo problemas que si se restan tienden a lo mismo, como por ejemplo en el ejercicio 5. Como por ejemplo en el denominador del ejercicio 6.
O sea que el método de la conjugada es para raíces que tienden a lo mismo. Resta de raíces que tienden a lo Claro, mismo. porque si yo tengo raíz de x más 5 con x tendiendo a 3 menos raíz de 3, 8 raíz de x más 1, vamos a poner, pues si no, no me da la raíz entera, que me da 4. Se me fue el lápiz, no sé qué me pasó. Bien. Raíz de x más 1, se me fue. Para que no pueda anotar. Ahí está. Si vos tuvieras raíz de x más 1, ¿ah? Y acá tengo raíz de x más 6, acá no tengo problema, porque raíz de x más 1, límite cuando x tiende a 3, raíz de x más 1 es raíz de 4, esto tiende a 2. Raíz de x más 6 es raíz de 9, esto tiende a 3. Y 2 menos 3, menos 1, no hay problema. No tengo que hacer nada, por más que tenga resta de raíces, no tengo que hacer conjugada. ¿Por qué? Porque no tienden a lo mismo, no me dan problema. El problema es cuando tienden a lo mismo. Como acá, que dijo Alejandra, las dos me tendían a 1 y están restando. Como en el 5, los dos términos tienden a 3, se están restando. Como el denominador del 6, los dos términos tienden a 1, se están restando. Ahí es donde tenemos los problemas. ¿Lo siguieron? Sí, ahora sí, Américo. Está bueno esto de Sí, la hay que conjugada. masticarlos igual, Américo, ¿no? Sí, claro. Yo les estoy dando un ejemplo y ustedes ahora después van a tener que hacer los otros que quedaron, ¿no? Igual bien Gaby, bien Gabriel y bien Alejandra, que sacaron el método de la conjugada ahí para probar. Yo no lo tenía y Entonces está vieron que bueno. vimos hoy el método de cociente de polinomio, qué pasa, qué se puede hacer si es indeterminado. Vimos otro método de la conjugada, qué pasa, qué se puede hacer si es indeterminado. Y ahora Tienen vamos que en Uruguay. hacerlo. Me interesaba hacerles que hicieran uno de estos y uno del otro para que el fin de semana lo practicaran, porque después tenemos el martes también. Bien. Límites exponenciales, límites logarítmicos. Bueno, lo que hay que mirar ahí es a qué tiende cada cosa. Y acordarse de lo fundamental en los logarítmicos y en los exponenciales. Primero que nada, es acordarse de las gráficas. Acordarse que si tengo logaritmo neperiano de x, ln de x, la gráfica es algo así. Y que si hago el logaritmo neperiano de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, va a tender a menos infinito. Vieron que ahí no puse la palabra límite, ¿no? Volví a escribir la otra notación. Si yo hago, analizo el logaritmo de x, cuando x tiende a más infinito, el logaritmo se va a más infinito. Si analizo el logaritmo de x, cuando x se acerca a 1, ¿a cuánto tiende? A 0. A 0. Entonces, para estos límites es fundamental recordar las gráficas. Si ustedes tienen la exponencial e a la x, eso es la gráfica de e a la x. En 0 vale 1. Y le digo, bueno, ¿cuál es el límite de e a la x? Uso la otra notación a propósito. Cuando x tiende a menos infinito, ¿cuál es el límite? 0. 0. Porque cuando x se va a más infinito, la función se va achicando cada vez más. Si le digo cuál es el límite cuando x tiende a 0 de e a la x, ¿cuánto es? 1. 1. Si le digo el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x, ¿cuánto es? Más infinito. Más infinito, Más correcto. infinito, sí. Si le digo ¿Y el eso? límite cuando x tiende a 4 de e a la x, ¿cuánto es? Habría que ver. E a la 4. Eso ponele, si eso fuera una pregunta, ¿se puede contestar así a la 4 o es mejor poner el número? No, ese a la 4, ya está. Ese a la 4. Sí, claro. Porque el número de a la 4 no me lo vas a poder escribir, porque tardarías toda tu vida y no lo terminarías. ¿Por qué? No, queda larguísimo. Porque es irracional, no termina nunca. Es irracional, no se puede escribir como cociente de enteros. Entonces no termina nunca. No tiene una periodicidad, no se repite nunca nada. Capaz que se repite algo durante un tiempo y después deja de repetirse.
es irracional como raíz de 2. Entonces no podrías escribirlo, podría poner una aproximación. Entonces para escribir exactamente el límite es ese, no tenés otra forma. Entonces para todos estos ejercicios del 10, lo que van a tener que hacer es todo eso. Ver las gráficas, pero otras cosas tienen que ver. ¿Qué otras cosas tienen que ver? Por ejemplo, si tengo resta de logaritmos, ¿qué es lo que yo sé? Propiedad de los logaritmos. La resta de los logaritmos, yo tengo propiedad de los logaritmos. La suma de los logaritmos, yo tengo propiedad de los logaritmos. El logaritmo de a elevado a la alfa, tengo propiedad de los logaritmos. Hay que acordarse todo eso. Esto es el logaritmo del cociente. Esto es el logaritmo del producto. Esto me queda alfa por logaritmo neperiano de a. Entonces, todas esas propiedades, aparte de las gráficas, las tenemos que saber. ¿Qué más tenemos que saber? Tengo restas exponenciales acá. Entonces, habría que ver qué pasa con esto. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo transformar eso? Son restas exponenciales con la misma base. Opa, si tienen la misma base, entonces debe haber algo. ¿Qué pasa si yo tengo a a la b menos a a la c? Tienen la misma base. Si yo tengo a a la 5 menos a a la 3, ¿qué podría hacer acá, por ejemplo? Resta los exponentes. No se pueden restar los exponentes. Pero sí tienen algo en común, porque el a a la 5 es lo mismo que a a la 5 es lo mismo que a la 3 más 2. A la 2, sí, eso. Y esto es A a 2 más la 3. 3 por a la 2. ¿Qué significa? Que esto yo tengo una a la 3 de factor común. Y me quedaría a la 2 menos 1. Marcelo ya se me fue a ver el partido, parece, ¿no? No. Yo, Américo, yo ya me voy a ir que tengo la vacuna ahora a las 9:15. Pero no va a estar ni el vacunador. Mentira que Sí. te vacunan 9:15. Me quiero matar, sí. Sí, me quiero matar. No mienta vos. No, en serio. ¡Fua! Mando foto Va a de- cortar el salamín y el queso para la picada. No, ojalá. Exacto. Ojalá. Te vas Y al Falté, la súper. cerveza. falté a tantas clases de matemática que ahora justo me encajaba la vacuna. Pero mirá ese partido con el vacunador, pará. Yo no entiendo cómo los vacunadores están ahí. ¿Sabes que el otro día estaban hablando en un programa de radio qué pasaba si te tocaba vacunarte en el horario del partido y todos decían falto, falto? Y yo decía, yo falto. Y ahora no falto ni en pedo. No, Bueno, tampoco está. No. chicos, Grave. entren a todo lo que he subido. Tiene mucha herramienta para todo esto. Tiene muchísima herramienta para todo esto. ¿Ah? ¿Se me fueron todos o me fui yo? No. No. Estamos. Estamos todos acá, bro. Vamos a avanzar un poquitito más. Continuidad. Justo en el chat pidieron continuidad, profe, así que. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿cuándo una función es continua en un punto? Empecemos pensando en eso. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que... A ver si puedo sacar todo esto. Tiquiti, acá. ¿No? ¿Ven la pantalla? No, sí. ¿Ven o no la veo? La veo solo. Sí. Escribiste ahí un F de coordenada. Ahí está. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos, por ejemplo, que podía pasar que en 2, 3, 7, una función que hiciera esto, se acercara a ese valor, y que acá valiera otra cosa? O sea, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es 3. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esa función es 3. Esto significa que entonces existe el límite cuando x tiende a 2, sin importar derecha o izquierda, y vale 3. Pero en este caso, f de 2 vale 7. ¿Y qué importaba para el límite? No importaba para el límite. Dijimos que no nos interesaba en absoluto qué pasaba en el punto. Podía pasar también que, vimos el otro ejemplo la vez pasada, que directamente la función no existiera en el punto.
no existe f de 2. Pero que igual, si vengo por un lado y vengo por el otro, y me acerco al 3, entonces, límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f de x me da 3. Límite cuando x tiende a 2 por derecha de f de x me da 3. Esto significa que existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x y me da 3. En cualquiera de esos dos casos existe el límite y no me interesa qué pasa en el punto. Ahora, la mayoría de las veces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una función que pase esto, ¿no? En 2 vale 3. Y f de 2 también vale 3. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual a 3. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual a 3. Y f de 2 vale 3. Cuando pasa eso, decimos que la función es continua. F de x es continua en x igual 2. Porque lo que se cumple es que el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe y da lo mismo que f de 2. Existe ese límite y da lo mismo que f de 2. Cuando pasa eso, decimos que la función es continua en x igual 2. En criollo popular decimos que no levantamos el lápiz cuando la trazamos, cuando pasamos por ahí. Pero lo que está pasando sí, exactamente es eso, que el límite coincide con el valor funcional en el punto. Existe el límite y coincide con el valor funcional en el punto. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, analizar una función, yo tengo un ejemplito, f de x igual e a la x más 1 si x menor o igual a 0 y a más x, 2a más x, vamos a poner, ya está, si x mayor a 0. Y le digo, bueno, hallar a para que f de x sea continua en x igual 0. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver que cumpla la definición. Que el límite sea igual al valor funcional. Entonces tengo que hacer las tres cosas. Tengo que hacer el límite cuando me acerque a 0 por la izquierda. Tengo que hacer el límite cuando x se acerque a 0 por la derecha. Y tengo que hacer el valor en 0. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, estoy por abajo del 0. Entonces es la función de arriba. Es el límite de e a la x más 1. ¿Cuánto me da ese límite cuando x tiende a 0? 2. 2. Cuando x tiende a 0 más, estoy en la función de abajo. Entonces estoy haciendo el límite de 2a más x. Cuando x tiende a 0, ¿cuánto me da este límite? 2a. 2a. ¿Y f de 0 cuánto vale? 2. 2, porque estoy en el de arriba. Ahora, para que exista el límite, estas dos cosas tienen que ser iguales. Y además, para que sea continua, tiene que ser igual a lo de abajo. Entonces, A igual a 1. A igual 1. ¿Ah? Entonces, para ser continua, se tiene que cumplir que 2a sea igual a 2. Entonces, a igual 1. Si a vale 1, esa función que está arriba, resulta ser continua en x igual 0. Así que si a es igual a 1, entonces f de x es continua en x igual 0. ¿Les quedó claro? Sí.
Bien. Entonces, obviamente, a ver que hay una pregunta. No sé qué. Ah, la vacuna, sigue hablando de la vacuna. Entonces, algunas que no sean continuas y que no hay forma de hacerlas continuas. Y hay otras que sí hay formas de hacerlas continuas. Si yo le digo, por ejemplo, la función f de x definida como x2 menos 1 sobre x menos 1 si x distinto de 1. Y k si x igual 1. Y le digo, bueno, es posible hallar k para que f de x sea continua en x igual 1. Para responder esa pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el límite. Hallar el Claro, límite. hallar los límites Porque, izquierda, derecha y exacto. valores de Y la fíjense función. que el límite izquierda-derecha, en realidad, como la función a izquierda y derecha es la misma que la de arriba, lo que tengo que hacer es el límite cuando x tiende a 1, de x2 menos 1 sobre x menos 1. Ahora, esto es 0 sobre 0. ¿Cómo resuelvo este límite? Ya vimos hace un Entonces, ratito. x ¿Qué más hacíamos? 1 por x menos 1 sobre x menos 1. Exacto. Lo que hacemos es factorizar. Arriba puedo escribirlo como x más 1. X menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Se me va, tic, tic, y ese límite, ¿cuánto me da? 2. 2. Entonces, si k igual 2, se cumple que el límite cuando x tiende a 1 de f de x resulta ser igual a f de 1, si k igual 2, porque los dos me dan 2. Entonces, se puede hacer continuo así, eligiendo k igual 2, esa función pasa a ser continua. ¿Lo siguieron, chicos? Sí. Bien. Y hay algunas que ni magolla las pueden hacer continuas. Si yo digo una función f de x igual, yo qué sé, 1 sobre x si x mayor a 0 y 3x si x menor o igual a 0. Esa no hay forma de hacerla continua, porque si ustedes van a la gráfica, esto le va a quedar así y esto le va a quedar así. Entonces, esta función existe en 0. ¿Existe f de 0? Sí, f de 0 vale 0. Pero el límite, cuando x tiende a 0 de f de x, no existe. ¿Por qué no existe? Porque por la derecha da más infinito y por la izquierda da 0. Entonces, no hay forma de hacer continua esta función. No hay forma de agregarle un más a acá para que quede continua. Nunca, porque esto siempre me va a dar más a. Se va a correr esto, pero siempre va a dar a en 0. Mientras que el otro se va a infinito en 0. Entonces, no hay forma de elegir ese a para que esa sea continua. ¿Siguieron la idea? Sí. Entonces, lo importante es, básicamente, en un punto, el límite tiene que existir, o sea que por la derecha y por la izquierda tiene que valer lo mismo, y el valor funcional en el punto tiene que ser el mismo, ¿no? Bien, bueno, no sé si hay alguna otra preguntita de esto. A ver. Avanzo un poquito más, ustedes después hacen con el repartido. Vamos a un teoremita que aparece ahí, que es un teorema que se conoce como teorema de Bolzano.
que básicamente lo que dice es esto. Si yo tengo un punto acá donde la función de repente es negativa y un punto B donde la función es positiva y la función es continua, o sea que no se corta nunca. Entonces, para ir de A hasta B, necesariamente tengo que cortar en algún lado el eje. Para ir a una casa enfrente de la mía, tengo necesariamente que cruzar la calle. Puedo saltar, pero en este caso no podemos saltar porque la función es continua. Entonces, las hipótesis de Bolzano dicen f de x es continua en un intervalo cerrado AB. Y f de A por f de B tienen distintos signos. La tesis es que existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de C vale 0. Ese C es uno de estos que están acá. Fíjense que acá estoy hablando de continuidad en todo un intervalo, y nosotros habíamos hablado de continuidad en un punto. La continuidad de un intervalo, vamos a aclararla ya que estamos, es, si el intervalo, si digo f de x es continua en un intervalo abierto, AB, fx es continua en AB, si solo si f de x es continua para todos los puntos pertenecientes al intervalo. Ahora, cuando yo digo f de x es continua en un intervalo cerrado AB, entonces lo que tiene que pasar son tres cosas. Tiene que ser f de x continua para todos los puntos interiores, para todo x perteneciente al intervalo. Pero, ¿qué pasa en A y qué pasa en B? A eso se le puede llamar continuidad lateral. F de x tiene que ser continua en A por la derecha y f de x tiene que ser continua en B por la izquierda. Pero ¿cómo podríamos definir esa continuidad lateral? Simplemente vamos a decir que f de x es continua en A más si de las tres cosas de la continuidad en un punto se cumplen dos. Se tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x tiene que ser igual a f de A. Y no me interesa lo que pase por la izquierda. Ahí decimos que es continuo por la derecha. Solamente me interesa qué pasa a la derecha y no a la izquierda. Ahí decimos continuidad lateral. Y es lo que está pasando acá. Me exige que en el punto A la función se vaya a f de A. Y en el punto B la función se vaya a f de B. Entonces, volviendo a ese teoremita, y ya 5 o 10 minutitos más y nos vamos a desglosar algunas cositas ahí. Pongámosle que yo vengo al examen y me aprendí de memoria el teorema. Ya, bárbaro, soy un fenómeno de memoria. A ver, el teorema Bolzano. Y vienen y dicen, bueno, hipótesis, f de x es continua en AB, f de A por f de B, distinto de 0, tesis, existe C perteneciente a AB, tal que f de C es igual a 0. Bien, lo primero que va a pasar acá, van a decir, perdiste, porque eso no es Bolzano. ¿Por qué? Porque acá dice intervalo cerrado. Entonces ya de arranque perdí el examen. Pero, ¿se cumple esto igual? ¿Se cumplirá esto igual? Yo le saqué al teorema la continuidad lateral. Entonces no le estoy exigiendo que vaya a A y a B. Por más que en A la función valga negativa, por ejemplo, y en B la función valga positiva, yo, al no exigir la continuidad lateral, no estoy exigiendo que la función venga a estos puntos. Adentro de la función puede hacer cualquier cosa, porque yo no exigí la continuidad lateral. Exigí solo la continuidad adentro.
Entonces, perfectamente, la función, yo qué sé, podría irse al infinito acá. ¿Ah? Y venir acá y venir a B si quiere. Ahí sí, continuidad en B lateral. Esta función cumple con todas las hipótesis. Es continua en el interior. En los extremos vale distinto. Pero no existe este C. Aquí tiene un ejemplo de por qué esto que puse ahí como teorema no es cierto, es falso. Aparte de que no es bolzano. ¿Lo siguieron? Y va a decir, profe, me hizo perder porque me olvidé un paréntesis recto por uno curvo. No, lo hice perder porque no se cumple ese teorema. Pero en realidad, disculpame, pero f de A y f de B tienen el mismo signo. Y no es que deben No, tener no tiene el signo mismo signo. Acá tiene f de B positivo. positivo y f de A negativo. Claro, nos encajó un punto abajo. Ah, claro. Ah, Ahí está. vamos a ver otro. Voy al examen de febrero. Digo, ahora me estudié bien bolzano, me lo aprendí de memoria. Hipótesis. F de X continua en el cerrado AB. Y digo, ahora no me va a agarrar el profesor, ya está, me lo aprendí bien. F de A por F de B. Y acá era menor a 0, no, le pongo menor o igual a 0 para estar cubierto por las dudas. Tesis. Existe C, perteneciente a AB, tal que F de C es igual a 0. Me preguntan, ¿es bolzano? No, eso no es bolzano, perdí. Ahora, ¿ese teorema que acabo de escribir yo es cierto o no es cierto? Y no, porque si es positivo por negativo, te tiene que dar menor a 0, ¿no? Sí, pero ¿qué falla entonces? ¿Qué puede pasar? Porque acá apareció un igual. Tenía que ser éxito de 0. ¿Qué puede pasar si aparece un igual ahí? Que en uno de los dos valga 0. Por ejemplo, f de a vale 0. Y la función hace esto. Y esta función, que cumple con todas las hipótesis, porque es continua en el interior, es continua en A por la derecha, es continua en B por la izquierda. F de A por F de B es menor o igual a 0. ¿Cumple la tesis? No, porque la tesis no toca A ni B, entonces... La tesis dice, existe C interior a B, tal que F de C es 0. Así que no se cumple. No se cumple este teorema. Y usted le dice, profe, me hace perder porque en vez de un menor puse un menor igual. No, no se cumple, no es cierto el teorema. No es solo haberle errado al menor o al menor igual. Por eso no sirve aprenderse de memoria nada, sirve razonar todas las cosas. Bueno, esta fue un poquito una introducción a lo que es el teorema bolzano, que ustedes van a hacer ejercicios y todo lo que está en el repartido. Pero me gustaba chiviar un poquito con esto. ¿Alguna pregunta Si más? alguien le capturó el anterior de no bolzano, por favor, páselo. A ver, si lo tengo todavía. Ahí está, lo tenés. No cumple. ¿Por qué no cumple? Porque el C... El primero que hiciste. Ese no llegué a capturártelo. Este. Ese. Cumple todas esas hipótesis, pero no hay ningún C en AB que corte el eje. ¿Te quedó? Américo, una consulta nomás para quedar claro. Una Sí. parábola que no tenga raíces Y una parábola no va a cumplir bolzano. no cumple bolzano. Claro, porque vos no vas a tener en la parábola un extremo positivo y un extremo negativo. Si vos una parábola, una parábola que sea una función, ¿no? O puede ser una parábola que no sea función. Una parábola de este tipo así, vos no puedes tener un valor en A y un valor en B que tengan distintos signos, porque son siempre positivos. No cumple bolzano. Pero la parábola no sería continua. Es continua. Es continua. Está. No, lo que no te cumple es el teorema de Bolzano. No hay ningún punto donde haya distintos signos y tenga que cortar el eje. Si yo te tomo una parábola que corte el eje, ahí sí. Ahí sí, te tomo un punto acá y un punto acá. Entre estos dos puntos, la función es continua y hay cambio de signo. Entonces necesariamente va a haber un 0. Puede haber más de uno, pero uno por lo menos. Está impecable. Entonces, para que se cumpla el teorema de Bolzano se tiene que cumplir
que la función sea continua en todo el intervalo, cerrado, hasta los extremos tenemos que llegar con la continuidad. Y que el producto de los signos, f de A y f de B, sea negativo, o sea que sean de distintos signos el valor funcional en cada extremo. Eso me asegura la existencia de por lo menos un 0 adentro. No importa cuál sea la función, no importa si la función es fea como mi suegra o fea lo que sea, con que yo encuentre dos puntos con distintos signos y que la función sea continua, ya está. Yo sé que va a haber un 0 adentro. Por lo menos. ¿Le quedó claro? Claro, como el agua. Bueno, nos vamos al partido, chicos. Dale que te arrancamos, Se viene profe. el papá, que me abre la puerta. Chao, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Buen fin Chao. de- Que pasen bien.